Bienvenidos de nuevo a Estudios sobre la Neutralidad. Hoy me acompaña una vez más el Dr. David Gibbs, profesor en la Universidad de Arizona. David, bienvenido de nuevo. Gracias por invitarme, Pascal. Gracias por volver a conectarte. Queremos hablar sobre Irán, por supuesto. Eres historiador y tienes perspectivas muy buenas e interesantes sobre el desarrollo a largo plazo de las operaciones estadounidenses en el extranjero durante la Guerra Fría. ¿Cómo ves que esta última guerra con Irán se relaciona con la política a largo plazo de Estados Unidos? Como soy ciudadano estadounidense, te daré esencialmente una perspectiva estadounidense sobre esta guerra. Tal como lo veo, desde el final de la Guerra Fría, Estados Unidos ha estado básicamente buscando nuevos enemigos. Al final de la Guerra Fría, era notable que Estados Unidos no tuviera enemigos. Recuerdo que en 1990, Colin Powell, que entonces era presidente del Estado Mayor Conjunto, concedió una entrevista a Stars and Stripes, el periódico militar oficial. Recuerdo exactamente la cita. Dijo: "Piénsalo bien, me estoy quedando sin demonios, me estoy quedando sin villanos, como si eso fuera algo malo. Obviamente si eres un militar, supongo que eso sí es algo malo, porque estás entrenado para eso. Toda tu carrera se basa en la idea de los enemigos. Si te estás quedando sin enemigos, supongo que eso se considera algo negativo. Ahora bien, una persona normal, sin intereses propios, podría verlo como algo positivo, ya que, al fin y al cabo, ¿quién querría realmente la guerra? Y la respuesta es que existían intereses creados que deseaban la guerra, que prosperaban gracias a ella y que se beneficiaban de ella. Está, por supuesto, el complejo militar industrial de Eisenhower, pero es algo más amplio que eso, e incluye a los grupos de expertos, a los académicos de élite y a los periodistas de élite. La academia tenía, por así decirlo, un chollo basado en la Guerra Fría, al menos en el lado estadounidense. Muchas becas, ayudas y contratos de libros, trabajos secretos para la Agencia Central de Inteligencia, que a menudo te pagaban por escribir libros y luego los editaban en secreto, ese tipo de cosas. Muchos académicos hacían esas cosas. Y con el fin de la Guerra Fría, ya sabes, se hacían muchas bromas al respecto. Había una revista de izquierdas, que ya no existe, llamada The Lies of Our Times, que creo que a principios de los años 90, publicó una viñeta con el titular El futuro. El titular decía: "La guerra será declarada mañana", y el subtítulo decía: "El enemigo será seleccionado pronto". La implicación, obviamente, era que se necesitaba tener algún tipo de enemigo, pero realmente no sabíamos quién era ese enemigo. Así que estaban buscando uno. Y ya sabes, Irán era uno de varios enemigos. Rusia, obviamente. China es otro enemigo. El terrorismo árabe, definido de forma muy amplia, también era un enemigo. Y todo esto, creo, no surge de la nada. Quiero decir, obviamente, hay una necesidad psicológica de tener un hombre del saco, una explicación sencilla para todos nuestros problemas, supongo. Pero no me gustan las explicaciones psicológicas. Creo que aquí había intereses materiales. Los intereses materiales consistían en encontrar alguna justificación para ese enorme ejército que tenían los Estados Unidos. Solo se redujo ligeramente después de la Guerra Fría, y necesitaban una justificación para cientos de bases en el extranjero, que no tenían ninguna función si la Unión Soviética había desaparecido. Pero necesitaban una función. Tenían que encontrar una. Había flotas por todo el mundo, y estaba el aparato de seguridad, la CIA y todas las demás agencias. Así que creo que buscar un enemigo creó una construcción psicológica, un concepto, que consistía en que si buscas un enemigo lo encontrarás. Y está claro que Irán era un enemigo. Era un enemigo conveniente porque, al fin y al cabo, tomaron la embajada de Estados Unidos en 1979 y mantuvieron como rehenes al personal de la embajada. Nunca les perdonamos por eso. Así que hay un poco de personalización ahí, pero creo que el punto más amplio era que eran uno de varios enemigos. Y es muy fácil culpar de esto a Trump,
y decir que Trump es un tipo raro, un loco, lo que se quiera decir, lo cual en cierta medida es cierto. Quiero decir, basta con mirar lo que está haciendo en Irán. Pero este es un proyecto bipartidista, y lo que Trump está haciendo en Irán es, diría yo, mucho más una amplia continuidad con el pasado que una desviación de él. Sí, así que estás situando esto, por supuesto, en el contexto de la política exterior de Estados Unidos y de cómo terminó la Guerra Fría. Pero ya sabes, hay dos corrientes de pensamiento, diría yo, cuando se trata de Irán. Una es, llamémoslos los mearshimerianos, que básicamente intentan explicar la guerra de Irán y toda la estrategia de Oriente Medio de Estados Unidos a través del sionismo y del lobby sionista. Y la otra, diría yo, son comentaristas como Brian Berletic, acabo de leer su última publicación, que dicen que si realmente crees que Israel dirige a Estados Unidos, o estás delirando o eres deshonesto. Todo su argumento es que no, son los Estados Unidos quienes dirigen el espectáculo. Israel es básicamente el intermediario allí, necesario para llevar a cabo ese tipo de política. Esa idea de encontrar un enemigo creándolo, de crear algo tan ajeno a la región que inevitablemente haga estallar toda la región. ¿Cuál de los dos bandos crees que se acerca más a lo que sugiere la evolución histórica? Respondería más en la línea de la interpretación de Mearsheimer. No se puede negar la influencia del lobby israelí. Es enorme y extremadamente poderoso. Lo veo en mi aula. Le dije a mi clase que no voy a hablar de la guerra de Irán, ni de nada relacionado con Israel-Palestina, porque hay grupos en el campus, en todos los campus de Estados Unidos, o al menos en muchos de ellos, que vigilan a los profesores según lo que digan sobre Israel-Palestina. Puedes meterte en muchos problemas con eso. Si dices algo equivocado, tendrás que justificarte, te demonizarán, y así sucesivamente. Antes había una época en la que podía decir lo que quisiera en clase, pero esos días se han acabado. Y gran parte de eso tiene que ver con el lobby israelí. Así que no creo que tenga sentido intentar minimizar su importancia. Creo que el libro de Mearsheimer, que coescribió con Stephen Walt en Harvard, El lobby israelí, hace unos 20 años, sin duda tenía razón en eso. Sin embargo, creo que va más allá de lo que ellos dijeron. Tal como yo lo veo, Israel fue percibido como, surgió el crecimiento de la ideología neoconservadora. He hablado de ello en este programa antes. Y, según lo veo, esto fue una consecuencia del fracaso de Estados Unidos tras Vietnam, a finales de los años 70. Fue un intento de reavivar el militarismo estadounidense después de sus fracasos en Vietnam y de contrarrestar lo que consideraban tendencias pacifistas en el sistema político estadounidense. Y la ideología neoconservadora, tanto en sus componentes judíos como gentiles, veía a Israel como su modelo. Lo que les gustaba de Israel era que utilizaba la fuerza militar sin disculparse, una fuerza militar máxima, ofensiva, no solo defensiva. Atacaban, no solo se defendían. Y al menos en la mitología, no tanto en la realidad, pero sí en la mitología, siempre ganaban, siempre actuaban de forma brillante. Eso en realidad no ocurrió en muchos casos, pero así lo veían ellos. Así que se daba una situación en la que consideraban que Israel era lo que Estados Unidos debía ser. Y una cosa más. La idea de Israel también consistía en menospreciar las negociaciones, o al menos restarles importancia, utilizarlas lo menos posible. La fuerza militar resuelve los problemas. Negociar es cosa de débiles. Y así les parecía a los neoconservadores, los ideólogos neoconservadores que crecieron durante ese periodo, que Israel estaba mostrando el camino de lo que Estados Unidos debía ser. Los neoconservadores estaban fuertemente financiados por el complejo militar industrial. Tenían una serie de grupos de presión y poco a poco, con el tiempo, fueron ganando cada vez más influencia en ambos partidos. En realidad, empezaron en el Partido Demócrata, luego se trasladaron al Partido Republicano
y se movieron de un lado a otro. Y siguen muy presentes. Trump ha expresado mucho escepticismo hacia el neoconservadurismo, pero ahora está siguiendo claramente el manual neoconservador. Y eso, esencialmente, está convirtiendo a Estados Unidos en Israel. Y mucha gente ha dicho que Estados Unidos necesita parecerse más a Israel. Necesitamos un enfoque de seguridad al estilo israelí, junto con el menosprecio de las libertades civiles y la privacidad. Necesitamos descartar las negociaciones. Necesitamos atacar de forma agresiva no solo a las personas que nos amenazan, sino también a las que podrían hipotéticamente amenazarnos. Creo que el uso de amenazas hipotéticas para justificar la agresión formaba parte del manual israelí. Así que creo que se produjo una especie de fusión entre Israel y Estados Unidos en uno solo. Esa era la idea neoconservadora, y esa es la política actual. Así que tal como yo lo veo, es algo más que el lobby israelí. También ocurre que la idea israelí está incrustada en el gobierno de Estados Unidos, y que la visión de cómo debería ser América se basa en la experiencia israelí. Y eso se está desarrollando ahora mismo ante nuestros ojos en Irán, ¿verdad? Basado en la idea de que Irán podría, hipotéticamente, ser una amenaza algún día. Los hipotéticos aquí me resultan muy interesantes. La idea de que si alguien pudiera, hipotéticamente, amenazarte, deberías tratarlo como una certeza y atacarlo. Las oportunidades son infinitas. Quiero decir, hipotéticamente, todo es posible. Hipotéticamente, los extraterrestres del espacio exterior podrían atacarnos. El monstruo del lago Ness podría salir de Escocia y atacarnos. No lo sé, estoy siendo un poco frívolo aquí. Pero si uno quiere hacer hipótesis, ¿por qué no llevarlas hasta el final, supongo? Así que Irán podría, hipotéticamente, hacer algo, y por lo tanto se considera legítimo atacarlo. Esto, por cierto, fue formalizado por el vicepresidente Richard Cheney, un destacado neoconservador. Lo llamó la doctrina del 1%. Dijo que si un país presenta incluso una posibilidad del 1% de que pueda ir a la guerra con nosotros o representar un peligro para la seguridad, deberíamos tratarlo como una amenaza del 100%, con la idea de que deberíamos atacarlo. Supongo que la idea aquí es que siempre es más seguro atacar e ir a la guerra que buscar la paz. Cualquier amenaza, por mínima que sea, debe considerarse casi una certeza, lo cual no tiene sentido. Lógicamente, no tiene sentido, pero esa es realmente la idea neoconservadora, la doctrina del 1%. Oye, una breve pausa porque me banearon recientemente de YouTube. Y aunque ya he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalota.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. Es una especie de realismo ofensivo potenciado, ¿no? Donde básicamente argumentas que, no, quiero decir, la ofensiva es lo importante, y hay que asegurarse de que cualquier tipo o clase de amenaza sea eliminada de inmediato. Así que no puede haber equilibrio, ¿verdad? Porque el equilibrio implica que aceptas que la otra parte tiene cierto peso. No, la idea neoconservadora es la dominación completa, absoluta y total, y nada menos es aceptable. Y se trata como una amenaza para la seguridad, no solo como un problema, no solo como algo que deba negociarse. No, es una amenaza para la seguridad que debe ser eliminada. Así que digamos, realismo ofensivo llevado al extremo. Lo que pasa con Israel, sin embargo, lo que estoy pensando ahora mismo, es cómo entender esto como un proyecto político. Y estoy en un punto en el que sostendría que no se puede analizar el proceso político en Estados Unidos sin observar también el proceso político en Israel, y viceversa. Estos dos están, como diría Mearsheimer, unidos por la cadera, pero quizá incluso comparten el mismo torrente sanguíneo. Son como gemelos siameses. Y en cierto sentido, lo que acabas de decir me hace pensar en Israel como en unos Estados Unidos desatados, los Estados Unidos. Sin la Constitución y sin las mismas limitaciones,
y por tanto un modelo para los neoconservadores. Ellos intentan reimportar eso y los israelíes, por su parte, importan todas las armas, toda la capacidad productiva de Estados Unidos. Y así sigue el ciclo una y otra vez. Algo así. Supongo que lo único con lo que discreparía un poco es que, en cierto sentido, se trata de realismo ofensivo llevado al extremo, salvo que los realistas, al estilo de Mearsheimer, insistirían en que hay que ser prudente, que hay que sopesar la posibilidad del riesgo, que uno puede fracasar, puede ser derrotado. Mientras que los neoconservadores tienden a dejar la prudencia de lado y sostienen que todo es una cuestión de voluntad, de fuerza de voluntad, o al menos eso dan a entender. La idea es que quienes no están de acuerdo con ellos muestran una falta de carácter, de certeza moral, o quizá algún defecto personal. Estados Unidos solo es una superpotencia si actúa como una superpotencia. Eso es lo que dirían. Actuar como una superpotencia implica demostraciones constantes de fuerza. En definitiva, el sistema que hemos establecido aquí básicamente garantiza que cuando creas un ejército tan enorme, tienes que usarlo periódicamente. Tienes que usarlo. No hay manera de justificar la existencia de un ejército tan desproporcionado, mucho mayor que cualquier otro en el mundo. Una vez más, la gente habla de la amenaza de China. China tiene un PIB aproximadamente del mismo tamaño que el de Estados Unidos, mayor según el criterio de la PPA, pero su ejército es mucho más pequeño. Su gasto militar, como porcentaje del PIB, es mucho menor. Así que Estados Unidos cuenta, en esencia, con un ejército de primer nivel mundial, como nunca se ha visto antes. Y si tienes eso, tienes que usarlo periódicamente. Así que la ideología del neoconservadurismo encaja muy bien con esa idea, con esa necesidad institucional de utilizar el ejército de manera eficaz. Y de nuevo lo estamos viendo ahora en Irán. Si existe esa presión constante para usar el ejército con algún propósito, y esa ideología basada en amenazas hipotéticas de algo que podría salir mal y atacarte, supongo que eso encaja y justifica lo que estamos haciendo en Irán. El único problema es que podríamos muy fácilmente, y muy probablemente lo haremos, perder esta guerra. Y lo que ocurra después es algo que nadie puede prever. Cuando hablé ayer con Mohamed Marandi, dejó muy claro que Irán no está esperando a que Estados Unidos ofrezca la paz. Irán ya rechaza cualquier tipo de alto el fuego a corto plazo, y la guerra terminará cuando Irán decida que debe terminar. Así que su estrategia parece ser resistir todo lo que puedan y básicamente, en esencia, expulsar a Estados Unidos de Asia Occidental y exigir no solo un alto el fuego sobre el papel, sino también eliminar la capacidad material de Estados Unidos para librar otra guerra en los próximos años. ¿Qué probabilidad crees que hay de que este sea un objetivo alcanzable? Porque al fin y al cabo, tienes razón. Estados Unidos posee la fuerza militar más formidable del planeta, pero incluso esa no es infinita. Estuve escuchando a Theodore Postol, el especialista en armamento del MIT, que es extremadamente informativo y todo un experto. Básicamente dijo que los sistemas de defensa antimisiles no funcionan contra misiles balísticos. Creo que sí funcionan contra aviones de combate, que apenas se están utilizando aquí, al menos no a corta distancia, y funcionan contra drones. Pero misiles balísticos simplemente no funcionan. Así que Estados Unidos e Israel no pueden realmente derribar muchos de esos misiles. Los interceptores son extremadamente caros, escasos y se están agotando muy rápidamente, mientras que Irán parece tener un suministro notable de misiles y drones. Y si se les acaban o pierden la capacidad de fabricar más, creo que hay muchas probabilidades de que Rusia o China les ayuden a reponerlos, porque tienen un gran interés en hacerlo. Y así que existe una posibilidad razonable de que Irán pueda ganar esta guerra, en el sentido de que todo lo que tienen que hacer, como muchos han señalado, es sobrevivir, mantenerse en pie al final del día.
Además, están llevando a cabo lo que algunos han llamado una escalada vertical. No solo están atacando a Israel, están atacando a casi todos los aliados de Estados Unidos en Oriente Medio. Están atacando a varios estados del Golfo e intentan demostrar, y lo están demostrando, que Estados Unidos no solo no puede protegerte, sino que en realidad te hace más vulnerable a los ataques. Que lejos de protegerte, la alianza con Estados Unidos debilita tu seguridad. Y creo que los estados del Golfo se están dando cuenta de eso. Y los europeos, si fueran inteligentes, también se darían cuenta de que quizá la OTAN no sea algo tan bueno. Quizás rechazar la neutralidad por parte de Suecia y Finlandia vaya a ser un desastre, porque te convierte en un objetivo. Te pone una diana en la cabeza, tal como acaban de descubrir los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. E Irán está dejando muy claro que lo que ocurre aquí es que Estados Unidos no te protegerá, te hace sentir más inseguro. Así que creo que lo que realmente quieren hacer como objetivo final es obligar a Estados Unidos a retirarse de Oriente Medio. Ahora bien, que Estados Unidos haga eso sería casi como anunciar el fin del imperio estadounidense, ¿verdad? Sería el fin de la presidencia de Trump y el fin del imperio estadounidense. Me cuesta mucho creer que Trump esté dispuesto a aceptar eso. Pero lo que hará si simplemente empezamos a quedarnos sin misiles y a cansarnos. Una cosa más, por supuesto. En una escalada vertical está el cierre del estrecho de Hormuz y la posibilidad de provocar una recesión económica, quizá una recesión muy grave, con consecuencias devastadoras. Todas estas cosas básicamente juegan a favor de Irán y acabarán por agotar a Estados Unidos. Pero esto podría ser un punto de inflexión importante. Y me pregunto si Trump querría ser el presidente que presida la derrota del imperio estadounidense de la forma más humillante posible, a manos de un país que siempre hemos considerado inferior en todos los niveles. No teníamos ningún respeto por los iraníes, y ahora van a derrotarnos. Sería una repetición, en peores circunstancias, de lo que los vietnamitas nos hicieron en 1975. Exacto. Y a una escala mucho mayor, en cierto sentido, porque no se trata solo de una retirada de un país, sino de una retirada completa de la región. Al menos eso es lo que al parecer buscan los iraníes. Y ya sabes, para subrayar lo que acabas de explicar, también están dejando claro su mensaje de otra manera al no atacar deliberadamente a nadie que no tenga bases militares estadounidenses. Exactamente. Ni un solo ataque a Omán. Ni uno solo. Porque no hay bases militares estadounidenses, ni instalaciones. Omán es amigo de Estados Unidos, pero no un aliado. Omán también es amigo de Irán. Y esto se entiende perfectamente. Marandi dice en realidad que sí, que si estos estados del Golfo declararan su neutralidad permanente a partir de ahora y expulsaran a Estados Unidos, o al menos dijeran, no vamos a renovar ninguno de estos arrendamientos, entonces eso lo resolvería, aparte de la cuestión de las reparaciones. Pero la estructura de seguridad es sin duda la que buscan los iraníes. Ahora bien, para Estados Unidos, una de las preguntas que todos tienen en mente en este momento, si interpreto bien todos los boletines a los que estoy suscrito, es si llegará un punto en que Estados Unidos o Israel puedan realmente usar sus armas nucleares para escalar a algo tan impensable que en la mentalidad neoconservadora sería como decir, de acuerdo, este es el poder real, y esto lo acabará de una vez por todas. Esa es la preocupación que tengo en mente y que tienen muchas otras personas. Y con razón, creo yo. Si Estados Unidos se viera acorralado, y más significativamente, si Israel se viera acorralado, si Israel estuviera enfrentando la derrota en esta guerra, si Netanyahu personalmente estuviera enfrentando la derrota, ¿qué haría Israel? Bueno, las armas nucleares son una posibilidad. Es decir, es una posibilidad. Se afirma, falsamente, por todos los indicios, que Israel es existencial para ellos. Y han actuado, al menos superficialmente en público, como si fuera algo existencial. Si ese es el caso, pueden justificárselo fácilmente a sí mismos,
y al menos entre ellos como una razón para usar armas nucleares. as a cause for using nuclear weapons. Israel will be the first cause of concern. Israel será la primera causa de preocupación. Estados Unidos también, bajo Trump, no consideraría imposible que Estados Unidos recurriera a las armas nucleares, porque lo verían como un último recurso. Si no podemos ganar con armas convencionales, entonces quizá necesitemos pasar a las armas nucleares. Porque de nuevo, reconocer la derrota en una guerra que podría suponer un retroceso permanente en una región clave con implicaciones globales podría considerarse impensable e intolerable, no solo para Trump, sino también para sus asesores y parte del alto mando militar. Y por tanto, las armas nucleares se considerarían una opción en esas circunstancias. Creo que eso representa un riesgo enorme, un peligro enorme. Y no sé qué decir al respecto, salvo que hemos estado jugando a este juego con las armas nucleares. No las hemos usado desde Hiroshima y Nagasaki, y por eso no se considera realmente un problema grave. Es asombroso cómo la amenaza nuclear se trataba como una preocupación constante cuando yo era niño y crecía durante la Guerra Fría. Pero después de que la Guerra Fría terminó, fingimos que dejó de ser un tema. Casi no se habla de ello. No hay un movimiento pacifista, ni un movimiento antinuclear en Occidente. Antes existía uno enorme, pero ahora ha desaparecido. Ha desaparecido. Y por eso, la gente se ha olvidado del riesgo que existe aquí. Y creo que, en esa situación, el riesgo de usar armas nucleares ha aumentado enormemente. Sí, en lugar de desnuclearizarnos, nos hemos desnuclearizado del miedo. Exactamente. Todavía tenemos las armas nucleares, pero ya no tenemos el miedo necesario hacia ellas. Así que este es el desarrollo más desafortunado. Pero una de las cosas que me preguntaba, y sé que probablemente no eres la persona que tiene toda la información sobre esto, probablemente tendríamos que hablar con Ted Postol, es sobre los reactores nucleares que Israel tiene en su territorio. ¿No son una enorme responsabilidad? Quiero decir, si Irán fuera atacado con un arma nuclear, ¿no sería lo más natural lanzar un par de misiles convencionales contra esos reactores nucleares y causar estragos de esa manera? ¿No es eso una especie de elemento disuasorio en este momento? Pero no he hablado de esto con nadie que realmente sepa cómo funcionan estas cosas. Solo me pregunto si tienes alguna opinión al respecto. Sí, la principal instalación de producción nuclear de Israel está en Dimona, en el desierto del Negev. Fue construida por Francia en la década de 1950. Y bueno, de nuevo, habría que hablar con Ted Postol. Él es un especialista técnico, cosa que yo no soy. Pero, a bote pronto, no veo ninguna razón especial por la que Irán no pudiera usar uno de sus misiles más avanzados para atacar Dimona. Aún no lo han hecho, y creo que por muy buenas razones no lo han hecho. Sí, han mostrado contención, lo cual aprecio personalmente como ser humano que valora su vida. Pero si fueran atacados con un arma nuclear, por supuesto, todo cambiaría. Y atacar Dimona sería, por supuesto, una posibilidad realista. Supongo, y de nuevo, esto es algo que habría que preguntar a un especialista, pero supongo que habría un peligro considerable de que se propagara radiactividad por una amplia zona, incluidos los países vecinos, con efectos muy mortales. Sí, sí. Y ya sabes, una cosa es el liderazgo iraní. Y además, según Morandi, normalmente no hablan realmente de Israel, sino que suelen hablar de Palestina ocupada. Son muy conscientes de que la tierra sobre la que se asienta Israel es la tierra de los palestinos, y no tienen ninguna intención de ocupar permanentemente ni de envenenar radiactivamente Palestina, ¿verdad? Así que, quiero decir, estas son parte de las limitaciones dentro de las cuales operan. Ahora bien, volviendo a Estados Unidos, ¿qué opinas? Hice un par de episodios sobre el componente evangélico y esta ideología apocalíptica de provocar el Armagedón, y sobre cómo el presidente de Estados Unidos tiene ahora una oficina de asuntos religiosos en la Casa Blanca. Y justo el fin de semana pasado, tuvieron esta ceremonia con él en el escritorio. Su pastor
rezando por él y diciendo cosas realmente tontas. Pero estoy bastante seguro de que a Donald Trump le encanta escucharlas. Es como si decir no a Donald Trump fuera decir no a Dios, y cosas por el estilo. Y Pete Hegseth con sus tatuajes, la Cruz de Jerusalén y Deus Vult y todo eso. El reconocimiento de que hay un componente muy fuerte que quiere esta guerra, no para ganar o proyectar poder, sino para provocar el fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. Esa es una motivación completamente diferente para la guerra que la de los neoconservadores. Por supuesto, va de la mano con los neoconservadores, pero es una motivación distinta. ¿Qué importancia crees que tiene esa corriente de la política estadounidense en esta guerra? It's very significant. I mean, just a little bit of the history is that Es muy significativo. Quiero decir, un poco de historia es que el cristianismo evangélico, de nuevo, por evangélico nos referimos a una rama del protestantismo, en su mayoría, que tiene una interpretación muy literal del Antiguo y especialmente del Nuevo Testamento, y que está algo separada de los grupos cristianos más convencionales, como los presbiterianos o los metodistas. También tiene una conexión muy emocional entre los cristianos individuales y Jesucristo. La versión moderna, bueno, Estados Unidos es excepcionalmente. the U.S. is an exceptionally religious country. It stands out among all industrialized countries. Destaca entre todos los países industrializados por su nivel excepcionalmente alto de identificación religiosa. Y siempre hemos tenido repuntes periódicos de interés evangélico. Uno de ellos fue en los años 70, y surgió precisamente en el momento del neoconservadurismo. Lo distintivo de la versión del protestantismo evangélico de los años 70 es que estableció la idea del sionismo cristiano. Era una idea completamente nueva, y no tengo constancia de antecedentes significativos antes de los años 70. There's any significant antecedents to it before the 70s. Para los evangélicos, porque el sionismo cristiano es muy antiguo en el Reino Unido, de al menos 250 años, pero para los evangélicos estadounidenses, esto era algo nuevo. Well, or at least the mass. I mean, I'm sure there was always elements of it, but as a mass phenomenon. Estoy seguro de que siempre hubo elementos de ello, pero se convirtió en un fenómeno de masas que se apoderó de todo el movimiento evangélico y pasó a ser una de sus características centrales. Eso fue en los años 70, muy propio de los 70. Es algo irónico, porque tenían un historial de antisemitismo, pero aún así lo dejaron de lado. Y por razones puramente religiosas, llegaron a identificarse más intensamente con la supervivencia del Estado judío, incluso más que muchos judíos. El lobby israelí valoró esto. He revisado los documentos de una parte del lobby israelí, el Comité Judío Estadounidense de aquella época, y la gente decía abiertamente que era algo positivo, porque al fin y al cabo aumentaba nuestra fuerza política. After all, it increases our political punch. Jews at that time, in the 70s, were only about 3% of Los judíos en aquella época, en los años 70, representaban solo alrededor del 3% de la población de Estados Unidos. Creo que ahora están en torno al 2%. No tenían realmente tanto poder electoral, no contaban con tantos votos. Los cristianos evangélicos, creo que si no me equivoco, constituían alrededor del 35% de la población estadounidense a mediados de los 70 y afirmaban haber nacido de nuevo en Cristo, el rasgo definitorio de ser evangélico. Eso es mucha gente, son muchos votos. Así que el lobby israelí dejó de lado las reservas que pudiera tener y en última instancia cultivó y forjó una relación con esos evangélicos, porque eso aumentaba su poder político. these evangelicals, because it increased their political power. And Y sobre todo, ya sabes, por interrumpir un momento, es muy interesante porque los evangélicos cristianos, los sionistas cristianos, por supuesto, ven a los judíos como instrumentos necesarios para provocar el Armagedón. Pero en cuanto llega el Armagedón, los judíos por supuesto van al infierno. Y a ellos les parece bien, ¿no? Así es como se supone que debe ser. Ese es el plan. Así que ahora somos amables con los judíos. Les ayudamos con Israel y con el tercer templo. Y luego, al final, ellos están en el infierno y nosotros en el cielo. Así es como se supone que debe ser, ¿verdad? Pero los ven de esa manera, lo cual no puede ser algo que haga muy felices a los sionistas judíos. Aún así, si puedes aprovecharlo, ¿por qué no? Exacto.
Exactly. In other words, it was realpolitik. This is the way politics is En done. otras palabras, era realpolitik. Así es como se hace la política. Fue una alianza de conveniencia, pero una alianza al fin y al cabo, y una muy potente políticamente. Creo que ese es un elemento clave del lobby pro-israelí, la alianza con los evangélicos. Muchos de ellos eran, conviene señalarlo, de clase trabajadora, y no solo blancos. También hay un fuerte componente afroamericano en el movimiento evangélico, y muchos inmigrantes mexicano-estadounidenses más recientes participan en él también. Así que es enorme. Es multirracial y en gran medida de clase trabajadora. Muchas de estas personas solían votar por los demócratas, lo que permitió a los republicanos forjar una reconfiguración electoral basada en cierta medida en la religión. An electoral realignment based to some degree on religion. And again, Israel was a key component to all of this. Y de nuevo, Israel fue un componente clave en todo esto, y un componente que resultó muy útil tanto para el lobby israelí como para el gobierno israelí. Y Trump es algo irónico. Ahora bien, Trump, por supuesto, es blasfemo. Habla de manera blasfema. Su conducta personal es blasfema. Ya sabes, su vida personal es totalmente disoluta. Pero los evangélicos tienden a pasar por alto eso, porque él realiza actividades que ellos aprueban, incluyendo, obviamente, un apoyo inquebrantable a Israel. Así que creo que este tipo de actitud intensamente procristiana es otra influencia sobre Trump. Es una influencia electoral. Me resulta muy difícil creer que Trump tenga algún interés real y profundo en Jesucristo, o en la segunda venida, o en el fin de los tiempos, o en cualquiera de esas cosas. Pero le gusta el poder, y le gusta la adulación, y obtiene eso de los evangélicos. Así que creo es otra influencia muy significativa sobre él. Another very significant influence on him. También está en una edad en la que volverse más creyente o adoptar ciertas creencias tendría mucho sentido desde un punto de vista psicológico. Por ejemplo, Pero no tengo ningún indicio de eso en absoluto. Así que mejor hablemos de otra cosa. ¿Dónde ves que esto influye en la otra gran guerra en la que Estados Unidos sigue implicado, la guerra por poderes en Ucrania? Quiero decir, las 2 últimas semanas han sido bastante interesantes. Ucrania ha desaparecido de inmediato de los medios, completamente fuera de los titulares del New York Times y demás. Y en cierto modo, Irán está haciendo ahora con Ucrania lo que Ucrania hizo con la COVID, acapara el oxígeno mediático. ¿Crees que esto se traducirá realmente en cambios sobre el terreno? ¿O qué? ¿Qué información tienes sobre cómo van las cosas en Ucrania? What are your information on how Ukraine is going? Well, I mean, others have noted this, and it's no doubt true. Quiero decir, otros ya lo han señalado, y sin duda es cierto. No hay manera de que esto salga bien, salvo en beneficio de Rusia, en el sentido de que Estados Unidos simplemente no tiene muchas armas más que pueda entregar a Ucrania. Que Europa las pague o no, no cambia nada. Estados Unidos sencillamente no tiene el inventario si está gastando todo en la guerra con Irán y dando tanto a Israel, como de hecho está haciendo. Así que ahí lo tienes. Hay una falta de atención y de enfoque en Ucrania. Lo que estoy seguro debe de ser muy frustrante personalmente para Zelensky. Y por último, está la cuestión de que esto resulta muy beneficioso para Rusia en términos de aumentar el precio global del petróleo. Algo obviamente muy perjudicial para los importadores de petróleo como Europa, por ejemplo, que van a sufrir gravemente por ello y a acelerar su desindustrialización. Quiero decir, el dilema de Europa es asombroso. Por un lado, cortaron su principal suministro de petróleo y gas, que era Rusia, muy ingenioso por su parte, y compraron combustibles fósiles estadounidenses mucho más caros, y siguieron dependiendo, por supuesto, de los suministros del Golfo Pérsico. Ahora el Golfo Pérsico ha sido cortado. Y por supuesto, no deberíamos sorprendernos en absoluto si Donald Trump, con su nacionalismo, impone controles a la exportación de petróleo y gas de Estados Unidos. Así que Europa se quedará completamente desamparada, por así decirlo, y la desindustrialización de países como Alemania se acelerará rápidamente. Probablemente esto será un punto de inflexión para Europa, también en el ámbito político. Tenemos todas las razones para esperar que partidos como AfD en Alemania
la Asamblea Nacional en Francia y otros similares crezcan muy rápidamente en respuesta a estas condiciones. Y aún así, Rusia será la beneficiaria, en el sentido de que obtendrá muchos más ingresos gracias al aumento del precio global del petróleo y el gas. Estoy seguro de que eso ya está ocurriendo. Sí, ya sabes, el lío en el que los europeos consiguieron meterse, voluntariamente, al parecer conscientemente, es algo que los futuros historiadores estudiarán. Estoy de acuerdo. Es creíble extraño. Pero por otro lado, cuando miras el Cáucaso y Asia Central, ya estamos viendo cómo esta guerra, lamentablemente, también se está extendiendo allí. ¿Tienes alguna opinión sobre la posible implicación de Azerbaiyán, de Aliyev, y sobre cómo podría ver esto Asia Central? Quiero decir, Irán es vecino directo de Afganistán, ¿verdad? Y Afganistán estuvo en guerra con Estados Unidos durante 20 años. Y de hecho los iraníes dicen, mira, hemos visto todas estas guerras de Estados Unidos en nuestra región. Las hemos estudiado, sabemos cómo opera Estados Unidos. Ahora es cuando aplicamos el conocimiento que hemos adquirido de eso. Pero ¿cómo crees que el resto de la región, que ya ha sufrido guerras con Estados Unidos, va a desarrollarse o a afrontar esta situación? Diré esto. Sinceramente, no tengo una buena respuesta para eso. Lo que diría es que, si son inteligentes, adoptarán una posición lo más neutral posible respecto a las guerras de Estados Unidos e intentarán alcanzar algún tipo de modus vivendi adecuado con su vecino más cercano, que es Rusia, simplemente porque es su vecino más cercano. Siempre es prudente mantener buenas relaciones con tu vecino más próximo. Y creo que lo que se está demostrando con mucha claridad en Oriente Medio, algo que todo el mundo debería haber anticipado, es que tener bases estadounidenses o una alianza con Estados Unidos, en realidad, reduce tu seguridad. Una de las cosas sobre las que quería comentar es que me ha fascinado, y en cierto modo confundido, Suecia y Finlandia. Suecia y Finlandia. Finlandia había sido neutral desde el 47, y Suecia durante siglos, literalmente, había sido neutral. Y les fue bastante bien con la neutralidad. Su seguridad estaba garantizada. No se vieron arrastradas a conflictos, y ahora están renunciando a esa seguridad por una América que no solo es poco fiable y ve a Europa con desprecio, sino que además representa abiertamente una amenaza para su seguridad, como se está demostrando ahora mismo en el Golfo. Uno se pregunta si quizá alguien debería haber cogido a los suecos y a los finlandeses por el cuello y sacudido un poco, diciéndoles, ¿en qué estáis pensando, chicos? Porque no parece que lo que están haciendo sea racional. Gran parte de esto se basa en hipótesis. ¿Y si Rusia hace esto? ¿Y si Rusia hace eso? Hace poco se publicó un libro de un académico alemán titulado Si Rusia gana. Me han dicho que es un éxito de ventas en Europa. Es de un tipo llamado Masala, un profesor con vínculos muy estrechos con la Bundeswehr y con la OTAN. Y es literalmente ficción. Rusia empieza a actuar de forma militarmente agresiva, comenzando por los países bálticos. Es ficción, pero la gente lo trata y lo reseña como si fuera real. Y eso ya ha pasado antes. En los años 80, un general británico hizo exactamente lo mismo. Escribió un libro titulado La Tercera Guerra Mundial, un relato ficticio sobre un ataque de Rusia a Europa Occidental, y la gente lo trató como si fuera un documental. Y creo que lo que tenemos aquí es un caso extremo de la lógica neoconservadora que ahora se aplica a Europa. Tratar las amenazas hipotéticas como amenazas reales y las amenazas lejanas como certezas, y luego planificar en consecuencia. Y siempre es más seguro militarizar que desmilitarizar, ¿verdad? Nada de eso tiene sentido cuando se piensa bien, pero esa es la lógica que se está aplicando en Europa, así como en Estados Unidos e Israel, por supuesto.
I have two pieces that Tengo dos elementos para explicar esto. Uno es, por supuesto que sí, los europeos, incluidos los suecos y los finlandeses, se tragaron la píldora neoconservadora que acabas de describir. Trabajan con estos hipotéticos y se han convencido hasta el punto de creer que esos hipotéticos son dogma. Básicamente es así. Si Rusia gana, entonces naturalmente el siguiente paso serán los países bálticos. Está absolutamente claro. Es como la teoría del dominó. Se da por hecho que eso es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Y si lo cuestionas, entonces el que está delirando eres tú. El hecho de que no haya pruebas que lo respalden no tiene ninguna importancia. No importa. Y no me pendes tera las pruebas. Tú ni quieres. Can I just add to that? I mean, like coming out of from the United ¿Puedo añadir algo a eso? Quiero decir, viéndolo desde Estados Unidos, y con buena memoria, porque llevo ya un tiempo en esto, durante la Guerra Fría existía entre los estadounidenses la tendencia a considerar a los europeos como los inteligentes. Eran los que mostraban matices, los que no se dejaban arrastrar por la retórica del hombre del saco y cosas por el estilo. Y la prensa europea era mucho mejor que la estadounidense. Recuerdo haber leído Le Monde, Brahmasishawok de New York Times. Incluso la prensa británica, la BBC, imhoe en homólogos estadounidenses. Ahora tuvo parapa, no Othanic, pero Leo Franzheim. I said I could read German, but I read French. It's the New York Times. I know, but it makes sense, doesn't it? Lo sé, pero tiene sentido, ¿no? Después de 30 o 35 años de haber ganado la Guerra Fría y de tener que admitir que el enfoque de Estados Unidos fue en realidad el correcto para ganarla, ¿verdad? Todo el mundo en Europa empezó a integrarse, ¿no? Incluidos los periódicos. Así que hoy en día todos los periódicos están a remolque de The New York Times. Abren The New York Times para entender cómo debe presentarse el mundo y luego siguen esa línea, porque para ellos eso es la verdad objetiva. Y el otro elemento, por cierto, con Finlandia y Suecia, es que los europeos han perdido la capacidad de pensar fuera del ámbito de la disuasión. La disuasión es lo único en lo que pueden pensar, y dentro de ese marco simplemente no hay espacio. Su marco excluye la opción de tener la neutralidad como estrategia de seguridad, porque no es disuasión, porque necesita sustar en alworth de paga de ataque. La posibilidad de que pudieras asustarlos hasta el punto de que realmente te atacaran no parece haber pasado por sus mentes. Sí, así es. Pero esa es la razón por la que argumentan que necesitamos militarizarnos, porque somos demasiado débiles y por tanto invitamos al ataque. Por lo tanto, necesitamos militarizarnos. La idea de, oh no, si no somos una amenaza para nadie, si solo tenemos amigos por todas partes, entonces estaremos perfectamente bien, está completamente fuera de su forma de pensar en términos de estrategia militar. Y una gran parte, no toda, pero una gran parte, especialmente dentro del estamento, ha perdido la capacidad de pensar en esos términos ajenos a la disuasión. Así que lo que debemos estudiar es cómo lograron implantar esa mentalidad. ¿Cómo consiguieron que 35, casi 40 años de eso desplazaran al otro paradigma de seguridad? It is interesting. I mean, basically that you've had almost Es interesante. Quiero decir, básicamente, no se trata solo de una conversión política, sino casi intelectual, de la élite europea y de la clase pensante europea, por así decirlo, en copias al carbón de los Estados Unidos. Otra cosa que resulta bastante interesante es que no es como si la alianza estadounidense hubiera funcionado tan bien. De nuevo, estamos viendo los efectos de la alianza estadounidense en el Golfo. Me pregunto si la gente en Suecia y Finlandia diría, vaya, me pregunto si eso, mira, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar están aliados con Estados Unidos y ahora están siendo atacados. No los habrían atacado si no hubieran hecho eso. Veremos si esto tiene algún efecto en hacerles reconsiderar su estrategia. Otro tema, por supuesto, es la cuestión de las armas frente a la mantequilla. Quiero decir, Europa se está desindustrializando. Se están empobreciendo activamente. Lo han estado haciendo todo el tiempo, y eso va a empeorar aún más las cosas.
Se lo han hecho a sí mismos, mediante políticas que eligieron seguir, pero que no tenían por qué adoptar. Y ahora van a aumentar el presupuesto militar, hablando de pasar quizá del 1% al 5%. Ya sabes, eso saldrá de su nivel de vida. Y están diciendo abiertamente que deberíamos hacerlo con gusto. Podrían fijarse en Estados Unidos. Estados Unidos es básicamente un país con enormes problemas sociales. Su infraestructura se ha deteriorado hasta el nivel de un país mucho más pobre. Vas a Europa y allí todo es mucho más agradable. Los europeos quieren renunciar a todo eso para parecerse a Estados Unidos. Parece una idea muy extraña. Lo es, pero en su marco mental no son los estadounidenses quienes les hacen eso. Tampoco son ellos mismos quienes se lo hacen, son los rusos. Los rusos crean esa amenaza y por eso estamos sufriendo, ¿verdad? Esa es la justificación. Si dejaran de amenazarnos, si fueran personas civilizadas, no tendríamos que hacer esto. Quiero decir, es perfectamente racional dentro de su marco. Así que es muy lamentable, pero creo que continuará durante bastante tiempo, al menos otros 20 años, hasta que llegue una nueva generación que tenga que volver a estudiar lo que realmente ocurrió y reevaluarlo. Pero las personas que están dentro de la mentalidad actual la mantendrán hasta el final. Podría producirse una ruptura social en Europa. Bueno, quiero decir, a medio plazo es muy fácil imaginar un gobierno de AfD en Alemania, por ejemplo. Es decir, la derecha llegando al poder en los principales países de Europa. Ahora bien, ¿funcionarán de manera diferente? No lo sé. Yo no votaría por ellos, eso te lo aseguro. Pero aún así, esto es algo que los estamentos europeos temen mucho y se lo han buscado ellos mismos. Lo que me contaron mis amigos conservadores de derechas en Alemania es que la AfD, a nivel nacional, ya se ha convertido a la forma de pensar estándar. Es la AfD, a nivel local, la que todavía conserva algo de esa alma, no pacifista, pero sí no militarista. Pero el proceso, el sistema, ya está haciendo con la AfD lo mismo que hicieron con los verdes. Los está lavando a nivel nacional para convertirlos en un partido de gobierno y básicamente alinearlos, especialmente en ese aspecto. No sé hasta qué punto eso es cierto, pero eso es lo que me dicen mis fuentes allí. Porque es algo sistemático, ¿verdad? El problema es sistemático. Y creo que así es como realmente se han desarrollado las cosas para muchos europeos en estos últimos 30 años. Y mira los archivos de Epstein y lo que nos dicen sobre la mezcla de estas élites, ¿verdad? Todos los nombres son estadounidenses, británicos, europeos. Luego hay una figura política en Oriente Medio, pero poco más. No hay japoneses, ni muchos rusos, y así sucesivamente. Es este enredo. Es una sola masa, una sola cosa, y va a ser realmente doloroso, y llevará mucho tiempo, de verdad. Si es que llega a enredarse. No lo sé. Una posibilidad sería, obviamente, que el sistema político estándar no aborde los problemas sociales básicos, y estos se agraven. La política a menudo se trasladará a las calles, y se producirán desórdenes sociales, disturbios, violencia. Quiero decir, no descartaría esa posibilidad ni en Europa ni en Estados Unidos, en ese sentido. No, es cierto. En realidad, al final, lo que el plan de Estados Unidos para Irán, en enero de este año pretendía, podría muy bien suceder en casa, que un verdadero descontento civil empiece a atormentar a estos países. Pero la pregunta para mí, quiero decir, volviendo de nuevo a Irán, es si eso alguna vez se planteó en serio. Ya sabes, toda esta idea que Donald Trump promovía, como, vale, vamos a bombardear vuestro régimen y luego vosotros, los iraníes, os levantáis y tomáis el control del gobierno. ¿Se pensó realmente eso como una estrategia? ¿Crees que, dentro del marco neoconservador, realmente consideraban posible algo así? ¿O era simplemente otro tipo de excusa para justificar bombardear a la gente de allí? Bueno, hay una superficialidad notable en el pensamiento neoconservador. Siempre la ha habido,
Básicamente, una especie de deificación de la fuerza militar y de las operaciones encubiertas, y esa creencia de que la fuerza militar resuelve todos los problemas. Creo que la idea de la decapitación aquí fue algo que fascinó tanto a los israelíes como a los Estados Unidos. Y pienso que el éxito superficial e inmediato de la operación en Venezuela, el secuestro del presidente y su esposa, por ilegal que fuera, probablemente impulsó la idea de intentar algo parecido en Irán. Hay un gran enfoque en la personalización en su forma de pensar. Esa noción de que los problemas a los que se enfrenta el mundo son causados por hombres malos. Aquí hay una teoría del gran hombre en la historia, solo que se trata de hombres malos. No hay muchas mujeres malas, pero sí hombres malos. Y siempre tienen nombres: Putin, Milosevic, Kim Jong-un, Castro en los viejos tiempos, Gaddafi. Así que supongo que la idea es que nos hemos convencido tanto de que todo se trata de hombres malos, que la superficialidad de todo esto se ha ido arraigando, por así decirlo. Si simplemente decapitamos a los hombres malos, los matamos o los secuestramos, todo irá bien. Creo que algo de ese pensamiento estaba presente aquí. Además, creo que había una opción de respaldo desde el punto de vista israelí. No sé si los estadounidenses pensaban lo mismo, porque no creo que esta lucha les calara. Pero es muy posible que los israelíes hayan pensado que, si se desestabiliza Irán hasta el punto de provocar un caos social, una guerra civil y la desintegración nacional durante un periodo prolongado, ese no sería un mal resultado. Porque básicamente, eso significaría que Irán quedaría efectivamente decapitado como país importante. Parecen descartar el hecho de que el propio caos puede generar amenazas. Omiten ese detalle. No obstante, creo que ese podría ser perfectamente el razonamiento israelí. Desde el punto de vista estadounidense, la idea parece ser que si eliminas al liderazgo, eliminas a los hombres malos, los matas, el problema se resolverá por sí solo. Es sorprendente cómo ocurrió lo mismo en Irak cuando fue invadido en 2003. La idea era derrocar a Saddam Hussein y que todo encajara después. No hubo planificación. Por lo que recuerdo, el número de estadounidenses, militares y civiles que siquiera hablaban árabe era muy reducido, y nunca tuvieron realmente un plan sobre qué hacer después de derrocar a Saddam Hussein. En retrospectiva, e incluso en aquel momento, parecía una locura, pero de algún modo tenían la certeza de que bastaba con usar la fuerza militar para derrocar al gobierno y que todo se resolvería por sí solo. Esa ha sido la idea neoconservadora durante mucho tiempo, y creo que también la hemos visto manifestarse aquí. Sí, creo que también tienes razón sobre Israel. Quiero decir, la estrategia principal, en mi opinión, si tomas los últimos 30 años como referencia, es que el caos en el entorno, en realidad resuelve el problema, ¿no? Si los posibles adversarios están completamente desorganizados, entonces tú estás tranquilo allí, en el Mediterráneo, ¿verdad? Todo está bien. Y si se puede hacer lo mismo con Irán y quizá con Siria, ¿no? Esa es también la idea. Libia es otro ejemplo. Quiero decir, otros antiguos enemigos como Libia fueron tratados de esa manera. Y fueron tratados, ya no están en la lista de preocupaciones. Sí, así es. Creo que ya sabes, la perspectiva a largo plazo es que el caos puede generar terrorismo. Puede producir, obviamente, grupos subnacionales que posiblemente busquen armas de destrucción masiva con fines imprevisibles. Hay todo tipo de cosas que pueden surgir del caos, y ninguna de ellas es buena. Pero, por alguna razón, una vez más, los israelíes no lo piensan en esos términos. Simplemente reducen el problema a destruir un país como solución. Sí, porque ya sabes, si miras a las personas que toman esas decisiones, todas hasta ahora les ha ido bastante bien con esa estrategia, ¿verdad? Ninguno de los primeros ministros israelíes, especialmente Benjamin Netanyahu, ha sufrido realmente ningún tipo de consecuencia seria. Al contrario, quiero decir, el próximo aeropuerto allí podría llevar su nombre y podría ser recordado, ya sabes,
junto a Ben Gurion y Herzog, como una de las personas que realmente fortalecieron la capacidad del Estado. El presidente de Estados Unidos construyó su Consejo de la Paz y se considera a sí mismo como uno de los 3 o 4 presidentes más grandes de Estados Unidos, merecedor de otra cabeza en el Monte Rushmore. I det bestands conseguirlo. Así que de personas responsables derfor, så en mat stekstito, como Israel til utviklingen instasoth. You know, you're right about that obviously there's the phrase nothing. Tienes razón en eso. Obviamente existe la expresión nada tiene más éxito que el éxito, pero también nada fracasa como el fracaso. Y mi suposición es que las probabilidades se inclinan fuertemente hacia alguna forma de fracaso aquí. Predecir exactamente qué forma tomará es muy difícil, pero no me parece probable que esto vaya a terminar en un éxito estadounidense-israelí. Si no termina en un éxito estadounidense-israelí, eso probablemente fomentaría más intervenciones, más militarismo, más asunción de riesgos con consecuencias imprevisibles. Quiero decir, supongo que Cuba sería la siguiente. What consequence? I mean, Cuba, I assume, would be next, and I don't know, maybe a ramped up. Y no lo sé. Quizá una guerra intensificada contra Rusia porque se vuelve demasiado arrogante. Tal vez una guerra con China. Es difícil saber hasta dónde llegaría esto. Pero la arrogancia, obviamente, es una especie de actividad que se alimenta a sí misma. Cuanta más arrogancia tienes, más riesgos asumes para alimentarla. Así que creo, aunque me desagrade decirlo, que la idea de que Estados Unidos o Israel hagan algo que pueda definirse como ganar sería un resultado más peligroso que perder. Aunque perder también es muy peligroso, porque como señalaste, Estados Unidos y o Israel podrían recurrir a las armas nucleares. The U.S. and/or Israel could resort to nuclear weapons. Sí, no, absolutamente. Y eso también es cierto. En alemán tenemos un dicho, la soberbia precede a la caída. Y funciona, ya sabes, funciona hasta que deja de hacerlo. Me recuerda un poco al problema del cisne negro y a los pavos, ¿verdad? Los pavos justo antes de Acción de Gracias diciendo que todo va bien. Todo el año pasado fue un crecimiento constante de la población, ¿no? Ahora estamos bien. Todo va bien hasta que deja de irlo. Pero si esta situación con Irán va a ser el acontecimiento que se convierta en el último día de Acción de Gracias para los pavos, es, por supuesto, otra cuestión. El problema es que, una vez más, cuesta muchas vidas. Ojalá hubiera una forma de contenerlo, pero vuelve a ser tan sangriento. Well, Bueno, quiero decir, la pérdida de vidas no es solo militar. Pero de nuevo, ya sabes, estaba ese estudio de The Lancet, seguro que has visto referencias a él, que analizaba los efectos acumulativos de las sanciones estadounidenses durante 50 años. Creo que la cifra que dieron para el número total de muertes acumuladas en todas las regiones era de 38 millones solo por las sanciones de Estados Unidos. 500 million people a year die of 500 millones de personas al año mueren a causa de las sanciones de Estados Unidos y la UAE. Perdón, quiero decir 500,000, medio millón de personas cada año por las sanciones. Los efectos directos e indirectos incluyen, por supuesto, no poder acceder a medicinas. Curiosamente, mi entrevista de ayer fue con uno de los autores, no de ese estudio, sino del grupo de investigación en general. Es devastador. Es devastador. Y eso son solo las sanciones económicas. Ni si la stat is willing farlig que meten a la isla. En que crees mentien, en que es me muerten por las bombas. That number is bigger than the number of people dying from the bombs. That's right. Yeah, that's true. You know, we're getting close. Así es. Sí, es cierto. Nos estamos acercando, supongo, al final de la entrevista, pero quería mencionar la política interna de Estados Unidos en torno a la guerra y señalar algo. Esto ha sido realmente una especie de punto de inflexión histórico para mi país. Tradicionalmente tenemos esa idea familiar de cerrar filas en torno a la bandera, y cuando el presidente va a la guerra, al principio obtiene un gran aumento de popularidad. Eso ya no funciona. Una mayoría del público, incluso al comienzo mismo de la guerra, no la apoyaba. Eso es muy inusual, y normalmente el apoyo disminuye con el tiempo. Así que si Trump pierde esta guerra, será devastador para él.
Muchas personas de su entorno, el grupo de Hacer América Grande de nuevo, como Tucker Carlson, por ejemplo, y Marjorie Taylor Greene, una congresista muy conservadora, ya han condenado la guerra en los términos más enérgicos posibles. Have already condemned the war in the very strongest terms possible. They said, we voted for you as president. Dijeron, sabes, votamos por ti como presidente porque pensamos que no iniciarías guerras como esta, que no serías tan intervencionista como los demócratas, y ahora estás siendo igual de malo o peor que ellos. Así que creo que esto podría provocar una especie de explosión política en Estados Unidos. También sugiere que va a ser mucho más difícil para los futuros presidentes de cualquier partido ir a la guerra, porque si no puedes movilizar la opinión pública, ni siquiera al principio, va a ser muy difícil mantenerlo políticamente. Y creo que esa parte es en realidad algo muy positivo. ¿Qué hizo que Trump cambiara? No lo sé, porque su primer mandato fue mucho menos intervencionista que los de presidentes anteriores. Así que esto es un gran giro. ¿Por qué cambió de repente en el segundo mandato? Eso no puedo decírtelo. Sigo preguntándome si alguien realmente, ya sabes, lo amenazó de forma literal y física. Porque una cosa que él no era, hay muchas cosas malas que decir sobre él en su primer mandato, pero una cosa que no era sanguinario. Y si miras el discurso que dio al comienzo de la guerra, era completamente sanguinario. Era como, o te rindes, os mataremos a todos morirán. No hablaba así antes. Quiero decir, algo lo llevó a ese punto, y no me sorprendería William to sencillamente. Es si, con un cuchillo sobre el masa por el estilo. With a knife on the table or something like that. Yeah, I mean, it's a big mystery to me. Sí, quiero decir, es un gran misterio para mí qué fue exactamente lo que pasó allí, y ahora mismo no tengo una buena respuesta. Sin embargo, observo que hay un cambio enorme. También me pregunto por personas como Tulsi Gabbard, que es la directora de Inteligencia Nacional, quien en su carrera como demócrata y luego como republicana arremetía contra los belicistas. Hillary Clinton era una belicista, parte de la maquinaria de guerra. Ese era su vocabulario, y aquí está, todavía en la administración, al menos hablando públicamente en apoyo de la guerra. J.D. Vance, no tan vehemente como Tulsi Gabbard, pero algo similar. Él también apoya públicamente la guerra. Así que, de nuevo, no sé cuánto durará esto si las cosas empiezan a desmoronarse, como podría ocurrir en los próximos días. Pero hasta ahora, al menos, es muy sorprendente que personas que realmente deberían saberlo mejor hayan seguido con Trump. Quiero decir, es un gran misterio, ¿verdad? Porque estas dos figuras, Vance y Gabbard, obviamente no están contentas con esto. Claramente pertenecen al campo no neoconservador. Lo único que puedo imaginar es que están esperando estratégicamente el momento adecuado para clavarle el cuchillo a Donald Trump por la espalda y pronunciarse públicamente en su contra. Pero quizá eso sea solo un deseo ilusorio. No lo sé. No puedo predecir lo que van a hacer. Pero, en general, no habrá un buen desenlace para esta guerra. Eso es seguro. Creo que el mejor resultado sería que Israel y Estados Unidos aprendieran una lección contundente, que el intervencionismo es un desastre. Y ojalá otros países comprendan que alinearse con Estados Unidos, tener bases estadounidenses en su territorio, en realidad disminuye su seguridad de una manera muy real y directa. Ojalá eso cale en muchos países. Si se aprendiera esa lección, habría aún más motivos para realizar estudios sobre la neutralidad, para entender cómo mantenerse a salvo sin intervencionismo. David, esa es una excelente palabra final. Para quienes quieran encontrar tus escritos o tus publicaciones, ¿dónde deberían buscar? Gibbs.arizonaru. Cuando busques la página es feature en YouTube, te traeré la URL. Pueden ser enlace en el cuadro de descripción abajo. Todos, echar un vistazo a los escritos de David Gibbs. Profados por tiempo. Thank you for your time today. Thank you, Pascal. Gracias, Cal. Gracias.